Eh, gracias. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos todos. Buenas noches. Yo soy Arturo Rogerio, coordinador general de Yoica. Es un placer que ustedes estén aquí. Les agradecemos por haberse registrado, por haber entrado puntualmente. Y bueno, vamos a llevar a cabo esta clase abierta que lleva como título Fundamentos Clínicos de la Diferencia Estructural Neurosis-Psicosis, a cargo de Pablo Rolando. Esta clase es una presentación de un curso que Pablo va a estar dando en Yoica a partir del 12 de febrero. Así que, bueno, se presentarán las viñetas generales del curso, cuál es el programa y todas las preguntas que ustedes pueden hacer relacionadas al tema, también al final se lo van a poder, pues, preguntar a él. Bueno, como en toda reunión de Zoom, les invitamos a que puedan estar pendientes de tener su micrófono en mute hasta el momento en que lleguen las participaciones. También en medida de lo posible, hacemos la invitación a que puedan encender su cámara. Sería un gusto poderles ver a quienes les sea posible. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña Maya Virrey, también es parte del equipo de Yoica. Ella y nuestro equipo también están ya preparados para que en cualquier momento, cualquier duda que tengan relacionada a esta actividad, problemas técnicos también, cualquier información del curso, ellos están ya disponibles para que puedan, pues, enviarles ustedes sus preguntas. Y los invitamos a que se queden al final de esta clase para brindarles también un beneficio por estar aquí. Si les interesa unirse a este curso, va a haber algo especial para todos ustedes y, por supuesto, para compartir, para dialogar un poco con Pablo y el tema que pues nos compete esta noche. Así que sin más por ahorita, comenzamos y voy a presentar a nuestro ponente de esta noche. Pablo Rolando es licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y es docente de la Cátedra 2 de Psicopatología en la misma casa de estudios. Es además maestrando en la maestría en psicoanálisis de la misma universidad. Su interés en la transmisión del psicoanálisis acompañó toda su formación de grado. Ha transitado por diversos espacios de formación y dictado grupos de estudio y seminarios de extensión universitaria en relación a temáticas ligadas al psicoanálisis. Su experiencia como analizante, docente y analista signa su deseo en relación a impulsar una transmisión amable y accesible de la teoría psicoanalítica, sosteniendo la rigurosidad conceptual y la orientación a la clínica. Entre sus trabajos se encuentran Delirar y alucinar en la neurosis. Este trabajo fue presentado en el 7º Congreso de Investigación y Práctica Profesional en la Psicología en la Universidad de Buenos Aires en noviembre del 2020. También encontraremos Síntoma, Amor y Contingencia, presentado en el 6º Congreso de Investigación y Práctica Profesional en Psicología de la Universidad de Buenos Aires en noviembre de 2019. Y también como coautor en los trabajos Psicoanálisis y Universidad, una apuesta, y La autoridad y el poder, una lectura de la época, presentados en las jornadas del segundo encuentro curioso de la Cátedra 2 de Psicopatología a cargo del doctor Fabián Scheckman, en noviembre de 2019. Así que bueno, es para nosotros tener un gusto aquí a Pablo, nuestro ponente de esta clase. Y sin más, Pablo, te doy la bienvenida y el tiempo es tuyo. Adelante. Les agradezco mucho, les agradezco la posibilidad de dar esta charla como invitación al curso que vamos a estar dando en febrero. Comento un poco el interés de por qué la temática del curso y luego empezaré un poco con la exposición de contar de qué va el curso en sí. Fue en octubre o en septiembre que yo di una transmisión para Yoica sobre un tema que es el delirio y la alucinación en la neurosis. A partir de esa temática surgieron preguntas y a partir del intercambio con los colegas de Yoica surgió como interés armar un curso en relación a qué fundamentos tiene un analista para diferenciar estructuralmente una neurosis de una psicosis. Porque lo que yo planteaba en esa charla que vamos a retomar y que también es parte del curso, es que actualmente en la época, e incluso en la inicial práctica freudiana, si ustedes van a los estudios sobre la histeria o los primeros textos de Freud, van a encontrar que pacientes histéricas alucinaban y deliraban.
Incluso se pueden encontrar esos mismos síntomas en otros pacientes de Freud, como el hombre de las ratas, con el delirio del pago de los quevedos, etc. No voy a ahondar demasiado en eso, sino más bien a presentar por qué es interesante para un analista poder diferenciar una neurosis de una psicosis. Si nosotros nos quedamos con la presentación fenomenológica de cada caso, podemos cometer una equivocación al juzgar estructuralmente qué sostiene nuestra posición ahí. En cada momento, un analista tiene que estar advertido de qué lugar ocupa en la dirección de la cura, qué lugar ocupa en la transferencia, qué lugar ocupa su palabra en relación al analizante, y qué lugar ocupa directamente su intervención en la formación o acotamiento de los síntomas. Si uno no está advertido de con quién está hablando en términos estructurales, podemos encontrar graves problemas. De hecho, a Freud esto le ocurre. Cuestión que quería mencionar. Cuando ustedes van al manuscrito H, esos primeros estudios freudianos, nuevas puntualizaciones sobre la neuropsicosis de defensa, Freud propone tratar la paranoia como una histeria. Y los efectos que tiene esa propuesta en las pacientes paranoicas de Freud son el agravamiento de los síntomas. O sea que la posición del analista en la neurosis no debe ser la misma o debe estar al menos cuestionada en la dirección de la cura de la psicosis. Ahora bien, uno podría preguntarse, bueno, ¿qué hace que un analista pueda diferenciar que está delante de un paciente psicótico o neurótico? A eso apunta fundamentalmente este curso, a poder encontrar cuáles son las sutilezas, los detalles clínicos que nos permiten a los analistas poder hacer un cálculo sobre qué posición ocupamos en la dirección de la cura. Y no son solamente en términos fenomenológicos, porque como les decía, los pacientes neuróticos también deliran y alucinan. Antes alguien podría haber juzgado erróneamente, bueno, si uno está ante la presencia de un fenómeno alucinatorio como la voz, puede suponer que eso se trata a priori de una esquizofrenia. Quizá no, quizá eso puede ser una voz en una estructura neurótica, en una neurosis obsesiva grave o desencadenada. ¿Se entiende la lógica de lo que estoy planteando? Esta idea de no prejuzgar a priori la estructura por la presentación fenomenológica, sino más bien tratar de ubicar fundamentos de distinta índole que orienten nuestra clínica. En caso tal, me parece que lo interesante para mí era leer cómo se avanza en la obra de Freud de una primera indiferenciación entre neurosis y psicosis a una última posición en Freud donde post segunda tópica, post 1920, Freud ya diferencia claramente la neurosis y la psicosis. Ustedes van a poder ubicar que en estos primeros textos, como el manuscrito H o las neuropsicosis de defensa, todo está metido dentro de la misma bolsa. Freud pone dentro de la misma nosología, la misma agrupación, la paranoia, la confusión alucinatoria, que es lo que nosotros podemos pensar hoy en día como una esquizofrenia, la histeria y la neurosis obsesiva. Y las engloba bajo un mecanismo que él llama defensa. Esa defensa es el funcionar de la represión en ese momento en Freud. Estamos hablando del primer Freud, 1895. Recién está empezando a teorizar y escribir sobre psicoanálisis. Esa nosología se sostiene durante un tiempo, ese agrupamiento se sostiene como contraposición a lo que él va a llamar neurosis actuales, que son neurosis a las cuales él no les supone un mecanismo psíquico, o sea, no tienen defensa, no habría represión en eso. Y ahí engloba síntomas actuales como la neurastenia o la neurosis de angustia, donde él ubica en ambas o la incapacidad de acceder a cierta satisfacción sexual o que esa satisfacción luego se torne angustiosa para el sujeto. Esa categoría de neurosis actuales todavía nos resuena hasta hoy, porque incluso, y esto lo podemos comentar más adelante dentro de lo que es el programa del curso, incluso ciertas posiciones subjetivas hoy en día llegan aparentemente como neurosis actuales, donde no hay todavía un entramado, un armado de sentido a algo que aparece descarnado y que todavía no tiene mucha palabra, como el efecto corporal, si se quiere, del ataque de pánico, que no tiene todavía un armado de borde de sentido que nos permita a nosotros intervenir o equivocar. ¿Me siguen con esta idea? Fíjense cómo esa primera nosología freudiana en principio nos orienta a nosotros con ubicar que no hay todavía una diferencia fundamental entre neurosis y psicosis, y del otro lado plantea una contraposición a lo que son las neurosis actuales que todavía hoy en día nos sirven para nosotros para pensar posiciones donde todavía no se armó algo de entramado de sentido o que podemos llamar abiertamente a veces como
posiciones de rechazo al inconsciente que se dan en esta época. Posiciones donde están afirmadas en una cuestión gozosa, sin mucho todavía palabra ahí que nos permita equivocar, que nos permite intervenir radicalmente. Bueno, la idea de este curso es justamente ir ubicando cuáles son los fundamentos que a nosotros nos permiten diferenciar una estructura de la otra. Entonces, en un primer momento, como les decía, Freud hace esta nosología que agrupa de un lado estas neuropsicosis bajo la égida de la defensa, bajo el armado de la defensa. Esa defensa es la represión, y la histeria supone, no voy a desarrollar esto ahora acá, pero lo voy a mencionar, la histeria supone la conversión como mecanismo formador de síntomas bajo la represión, en la neurosis obsesiva supone el desplazamiento o el falso enlace de la neurosis obsesiva, en la confusión alucinatoria supone el arranque o perder un pedazo de realidad y representación afectiva directamente, que se pierde y se rellena con el delirio o la alucinación, tal cual como va a proponer luego en el historial de Schreber. Y en la paranoia él propone un mecanismo de defensa que va a ser la proyección. Y él justifica que la paranoia está dentro de las neuropsicosis como el abuso de un mecanismo de proyección. Esta nosología freudiana no se sostiene mucho tiempo. Van a ver que Freud vira, luego unos 15, 17 años después, a la altura del historial del presidente Schreber. A la altura del historial del presidente Schreber, Freud ya escribió el historial de Dora, con lo cual le permitió empezar a ubicar cómo opera la fantasía en la formación de síntomas de la neurosis. Escribió la interpretación de los sueños, escribió otros textos que dan fundamento a un avance ya metapsicológico sobre lo que va a ser la psicosis. ¿Qué es lo que intenta hacer Freud con el historial de Schreber? Explicar de algún modo cómo se forman los síntomas a partir de, en principio, el complejo de Edipo y luego la teoría de la fijación libidinal o la teoría de la evolución libidinal. Fíjense cómo Freud pasa en un momento de justificar la psicosis dentro de la misma bolsa con la neurosis, sosteniendo en que como tiene una defensa, las hace igualmente partícipes de la misma nosología o de la misma clasificación, a empezar a pulir esa diferencia, ubicando que de un lado puede haber lo que él va a llamar posteriormente neurosis narcisistas o psicosis claramente, y del otro lado neurosis de transferencia. En el historial de Schreber se constituye una de las primeras orientaciones que nos da a nosotros uno de los fundamentos que hace diferencia, que es la colocación libidinal o la capacidad de la psicosis de mantener un punto de fijación libidinal y no acceder a ese punto último que los neuróticos en algún punto logran arañar, aunque pierdan, van y vienen con eso, que es la elección de objeto, quedar fijado en un punto previo en el estadio evolutivo de la libido. Ustedes ubicarán que en el historial de Schreber, Freud propone dos puntos de fijación, uno ligado al narcisismo, que es el que da los síntomas delirantes megalómanos, y otro ligado al autoerotismo, que es el que da los síntomas más ligados a lo que puede ser una parafrenia o una esquizofrenia, la fragmentación corporal, etc. Pero ya hay un viraje ahí en Freud, ya no justifica la proyección como característica fundamental de la paranoia. No, la teoría libidinal de Freud ahí da cuenta de un viraje en lo que es su posición con respecto a la psicosis. Y también una indicación clínica. Freud a partir de ahí termina, luego en 1914, luego de Introducción al Narcisismo, diciendo que la psicosis no hace transferencia del mismo modo que la neurosis, con lo cual el método psicoanalítico no es accesible a ello. Con lo cual, fíjense que Freud logra teorizar la psicosis como fenómeno, más no todavía inventar una clínica. Esa clínica, a mi entender, la clínica de la psicosis en tanto tal, es inventada por Jacques Lacan posteriormente, que da una cuenta de cómo pararse ante un paciente con esa estructura. Pero en principio, para poder ubicar un poco la historieta en Freud, podemos ver que la psicosis pasa de estar dentro de la misma bolsa en 1895 a empezar a diferenciarse a la altura del historial de Schreber, y luego, post el giro de 1920, con la introducción de las instancias psíquicas, el yo, el ello y el superyo, a ser pensado con la misma lógica de Schreber, pero como un conflicto entre instancias psíquicas y con la realidad, como un conflicto con la realidad. Freud va a plantear ahí que la psicosis directamente, lo patológico de la psicosis, es la pérdida de la realidad, que también ocurre en la neurosis, cosa que tampoco es un gran indicador clínico. El problema es cuánto se pierde en ese estado. Vamos a ver que Freud propone incluso que la neurosis pierde un fragmento, y esto lo sabrá cotidianamente cualquier persona que se analice. La pérdida de realidad que tiene un neurótico es en el punto en relación a sus síntomas, donde eso está desconectado totalmente
de cualquier mínimo atisbo de sentido común, funciona con una operatoria propia. En la psicosis, la pérdida de realidad es inaugural para Freud. Luego esa pérdida es rellenada con el material del delirio. ¿Sí? ¿Alguien habló o continuó? Bueno, luego doy espacio para las preguntas. Los invito a que hagan las preguntas a medida que vamos presentando el curso. Mi idea, entonces, en un principio es ubicar qué fundamentos clínicos nos permiten en cada momento de Freud ubicar qué es una neurosis y qué es una psicosis. Ya tenemos claramente 2 o 3 indicadores así a vuelo de pájaro. La represión no funciona del mismo modo. La represión no funciona del mismo modo en la neurosis que en la psicosis. Y de hecho, de esto se va a agarrar Lacan para desarrollar toda la teoría de la psicosis a la altura del seminario 3. Luego, y tomando puntualmente un texto de Freud que va a ser la negación. Luego, segunda cuestión. El manejo de la transferencia no es el mismo en la neurosis y en la psicosis. Podemos tomar 2 ejemplos incluso. El que les mencioné de Freud con estas pacientes paranoicas de manuscrito H, y luego también podemos tomar el mismo ejemplo del historial del presidente Schreber. El manejo de la transferencia que hace el doctor Flechsig con su paciente, que es Schreber, lo termina empujando un desencadenamiento al ubicarse él en una posición de saber. Al no estar advertido qué lugar tiene él en la transferencia, esto puede generar consecuencias clínicas para un paciente. Bueno, ya podemos ubicar otro fundamento. Los puntos de fijación y el manejo de la transferencia no son los mismos en la neurosis y en la psicosis. No operan con la misma lógica. No tiene la psicosis esa plasticidad a veces que pueden dar pacientes neuróticos. Con esto, ¿qué quiero decir? No quiero decir que, porque a veces se transmite, y lo veo a veces en estudiantes universitarios en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires, lo veo que suponen que la psicosis es un destino trágico o algo de mayor gravedad. No, la verdad que no. Mi posición y la de cualquier analista que esté más o menos bien orientado en esta cuestión ética es que la psicosis, la neurosis y la perversión son modos de habitar el lenguaje. Uno no supone ser mejor que el otro. Cada uno tiene sus características particulares, con lo cual nos lleva a nosotros como analistas a tratar de entender qué fundamenta cada posición subjetiva en relación al lenguaje. No es que uno sea mejor que otro o que uno la pase mejor que otro. De hecho, no sé, ustedes verán, hay pacientes neuróticos que están absolutamente inhibidos o llenos de síntomas y la pasan infinitamente peor que pacientes psicóticos que están compensados o están más lanzados a hacer algo quizá más orientado al deseo que pacientes neuróticos. Por eso, en principio, desarmo esa idea a priori para que no suene que estamos, no sé, demonizando la cuestión de la psicosis o suponiendo que es algo más grave que otra cuestión. No, es una posición distinta, implica un habitar y una relación al lenguaje distinta, nada más que eso. En nosotros está la posición ética de ubicar esa sutil diferencia, nada más. Luego nosotros dirigimos la cura con la misma idea, a priori, que se puede dirigir la cura con un paciente neurótico o con cualquier paciente perverso. Que alguien se haga cargo de lo que diga, no importa la estructura, porque la estructura no lo desresponsabiliza de su decir. A lo sumo lo hará con los recursos que tiene. ¿Se entiende la lógica de lo que estoy planteando? Bien, continúo con la exposición. Habiendo ubicado esta cuestión en Freud, es fundamental ubicar que Freud entra al contacto con la psicosis de otro modo. Freud se la topa prácticamente de bruces al empezar a teorizar sobre el psicoanálisis. El primer contacto de Freud con el psicoanálisis es con pacientes histéricas graves. Esto está desarrollado totalmente en estudios sobre la histeria, a diferencia fundamental de lo que es el primer contacto que tiene Lacan con la psicosis. Lacan con la psicosis entra directamente a buscar la psicosis. Lacan, al ser psiquiatra y al teorizar su primer gran escrito, que es la tesis doctoral sobre el caso Aimé, que es sobre una paranoia de autopunición, ustedes van a ver que Lacan entra directamente teorizando sobre la psicosis, a diferencia de Freud. Eso ya es una posición distinta, y Lacan tiene otros recursos para fundamentar lo que va a ser luego para mí el armado de la clínica de la psicosis. ¿Cuáles son los recursos que tiene Lacan en esa época, ya post muerte de Freud? Los recursos que tiene Lacan son el estructuralismo y las teorías del lenguaje. La lingüística a Lacan le permite pensar la psicosis como un fenómeno del lenguaje, igual que la neurosis o que la perversión. Para Freud, en algún punto, esto está obstaculizado, primero, por quedar muy agarrado a la lógica del complejo de Edipo, pues esto lo podemos ver con Lacan. Freud queda muy agarrado a la lógica del complejo de Edipo y arma una teoría sobre lo que es la praxis analítica en función del Edipo. En cambio, Lacan va a hacer del Edipo, más que una mítica, como lo hace Freud, una función simbólica, una función dentro de la estructura del lenguaje.
Con lo cual, eso ya le permite aliviar la carga imaginaria que tiene el complejo de Edipo y empezar a pensar qué sucede cuando esa función simbólica está presente o ausente. ¿Me siguen? Lacan fundamenta, en principio, la diferencia estructural por la inscripción o no inscripción de un significante que ordena el campo del lenguaje. Ese significante es el nombre del padre. Ahora, si yo digo esto a grandes rasgos, va a sonar que no estoy diciendo nada. Teoricemos mínimamente qué es el nombre del padre. El nombre del padre es un significante que ordena, de algún modo, el goce y da una orientación a la cadena simbólica. Esa cadena simbólica está orientada en un decir cotidiano que es un bla bla bla, que nosotros podemos pensar como el fantasma o la fantasía freudiana, pero arma un marco que le permite al sujeto desencontrarse con lo traumático, más bien con lo real. Lo real para Lacan tiene esa cuestión de ser aquello que irrumpe y que desorganiza al sujeto, y que vamos a ver que en la psicosis tiene un papel preponderante, también en la neurosis. Ya de por sí les anticipo una diferencia fundamental. La relación con lo real en la neurosis y en la psicosis es muy diferente. Lo real en la neurosis está velado por el fantasma. En cambio, la psicosis, tomando esta frase de Colette Soler muy conocida, está a cielo abierto. No goza de esa veladura tan, si se quiere, plástica y funcional como es el fantasma o la fantasía neurótica, que nos mantiene durmiendo, con complicaciones, lógicamente, que tenemos que ver, ¿no? Porque dormir de más o estar totalmente en función del principio del placer del fantasma implica que a veces es más bien conveniente tener algunos despertares. Pero mientras eso opera y mientras eso funciona, uno no se angustia. No se hace mayor pregunta y va por la vida con cierta orientación, repetitiva y monótona, porque el fantasma tiene también esa cuestión común de ser un poco una suerte de empuje a la pulsión a la repetición que enmascara haciéndonos dormir. Detrás de eso uno repite. Cuando eso fracasa, un neurótico se angustia. Esto está totalmente teorizado por Lacan en la altura del seminario 10, cuando empieza a hablar de la presencia del objeto A, cuestiones que voy a mencionar en el curso. Ahora, la relación que tiene la psicosis y la neurosis con lo real es diametralmente opuesta. La neurosis está pensando en esa lógica que propone Lacan en el seminario 3 de que lo peor no es seguro. Una de las frases que más me gusta de Tomás Lacan: lo peor no es seguro porque el fantasma está ahí para amortiguar ese golpe. En cambio, la psicosis mantiene más bien una relación de certeza con lo peor. Lo peor no solo es seguro, sino está pasando. Por eso la posición que tiene en relación al otro y al goce, la psicosis, es de que el goce es inminente y se le viene encima y que el otro se lo dirige, lo quiere gozar. No es la suposición neurótica del goce del otro que puede tener una histeria o una neurosis obsesiva. ¿Se entiende? Que hay alguien que goza y que a nosotros como neuróticos ese goce nos es prohibido, está lejano, etc. No lo alcanzamos nunca. Siempre fallido, o por imposible, o porque siempre es más bien poco, sosteniendo una insatisfacción histérica. Ahora bien, en cambio en la psicosis lo que sucede, o la relación que hay con eso, es que el goce más bien es inminente, se nos viene encima, y está dirigido por el otro. En tanto, el otro es el que toma la iniciativa y quiere gozar del cuerpo del sujeto. Esto es el delirio de persecución, que Lacan desarrolla en la diacronía de la psicosis con el paciente de Catán. Bien, ¿a qué voy con esto? Ya podemos ubicar dos o tres cuestiones que hacen una diferencia en Lacan mismo. La posición que tiene el sujeto en relación al otro. La neurosis está más bien sostenida por la suposición, y esa suposición se abraza del fantasma. El fantasma nos hace suponer que el otro goza, pero a una distancia lejana, a una distancia que no nos implica angustiarnos, a una distancia que nos mantiene un poco a resguardo de eso, y fundamentalmente sostenido en una pregunta. ¿Cuál es la pregunta neurótica? ¿Qué lugar ocupo en relación al deseo del otro? La neurosis se sostiene en una pregunta. La clínica neurótica es una clínica de pregunta. Y la respuesta que el neurótico produce y fabrica en función de eso es una respuesta que sostiene el fantasma. El fantasma nos orienta a determinado lugar, a ocupar determinado lugar en función del otro. En cambio, en la psicosis, al carecer de esa orientación, al carecer de ese significante que ordena el campo del goce, que acota el goce, porque podemos tomar otra lógica heredada de Freud que mencioné recién. En la última época de Freud, en neurosis y psicosis, Freud diferencia radicalmente que la pérdida de la realidad en la neurosis es en relación al punto del síntoma, en cambio en la psicosis se pierde inicialmente. ¿Recuerdan que les mencioné eso? Eso se puede ubicar directamente como que el síntoma es un núcleo de goce que está acotado. Fíjense cómo la cuestión del acotamiento ya se marca en la neurosis ahí. La pérdida está acotada. Bueno, el núcleo de goce del síntoma está acotado.
En cambio, en la psicosis ese goce está desregulado y nosotros lo podemos ver puntualmente en el fenómeno elemental psicótico característico de la esquizofrenia, la fragmentación. El presidente Schreber da cuenta de esa inundación de goce, de esa fragmentación corporal todo el tiempo. Fíjense que Lacan lo menciona en el seminario 3 cuando dice que Schreber es una pajarera de fenómenos imaginarios. Una pajarera de fenómenos. Está lleno, inundado de fenómenos. Bien, tenemos entonces esta primera indicación, ubicar la diferencia en Lacan. La cuestión de ubicar, en principio, la relación al lenguaje como orientada en la neurosis, orientada no sabemos bien a dónde, porque el sujeto neurótico tampoco lo sabe, pero orientada en sí por el nombre del padre. Y tenemos en la psicosis la amenaza de que la cadena simbólica se corte en todo momento. Los fenómenos de la psicosis tiran la cadena simbólica. Son fenómenos de cadena rota, como menciona Lacan. Con lo cual, la relación al lenguaje en el paciente psicótico es distinta, radicalmente distinta. El neurótico cree que habla, y el bla 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 cotidiano cree que habla, y el psicótico testimonia que es hablado, testimonia todo el tiempo que es hablado por el otro. Por eso esta sugerencia lacaniana del mismo seminario 3 de ofrecerse la lista como testigo del alienado, testigo de esa operatoria del lenguaje en el sujeto. Bien, hasta acá me van siguiendo más o menos con la idea. Después podemos ubicar un montón de diferencias que vamos a desarrollar durante el curso que dan cuenta de que son indicadores clínicos que fundamentan sostener una diferencia entre una estructura y otra. La relación a lo imaginario en la neurosis, que es, si se puede leer como lo quieren, como el yo en el neurótico o el armado del cuerpo, en la neurosis está como más estable, más inflado. Incluso en la neurosis obsesiva van a ver que uno de los síntomas justamente es un poco esa inflación imaginaria del yo, o de la conciencia, y en la psicosis eso amenaza con levantar campamento todo el tiempo, como señala Lacan en el escenario 23. El cuerpo en la psicosis se puede perder literalmente. En cambio, en la neurosis eso se rearma, uno se desorganiza, pero la experiencia de lo siniestro en relación al cuerpo no está tan a flor de piel, no se espera todo el tiempo al borde del estadio del espejo o al filo del estadio del espejo. No estamos todo el tiempo de algún modo amenazados con perder eso. Eso no quiere decir que ese efecto no pueda pasar en algún momento, porque los neuróticos también pierden esa referencia, pero es un instante, es un haz en un momento del tiempo, es un segundo, que es el momento en el cual el neurótico se identifica al objeto A como resto, por ejemplo, cuando se angustia. Y ante esa experiencia se desarma un poco, pero inmediatamente eso se vuelve a enmarcar, vuelve a ser cubierto de sentido. Ese recurso que tiene el neurótico, el fantasma, lo vuelve a adormecer. En cambio, la psicosis se opera de otro modo. Los modos de compensación en la psicosis se dan de otra forma. Freud ubica en el historial de Schreber como el delirio es un intento de cura. Lacan tiene la misma lógica. Lacan tiene la idea de que el delirio, como operatoria simbólica, puede de algún modo suturar esa cuestión fundamental de que el significante del nombre del padre no está inscrito en la batería. Lo sutura por el tiempo que dura, porque las suturas o las compensaciones psicóticas están destinadas, como las neuróticas, a fracasar, duran un tiempo acotado. Es una clínica de avances y retrocesos. Uno tiene que, literalmente, cuando atiende pacientes psicóticos, ir inventando todo el tiempo qué va a funcionar, porque eso dura poco. Dura poco porque la pregnancia de la insistencia de ese significante que está forcluido con retornar en cualquier momento, ante cualquier situación, puede hacer que una compensación se caiga rápidamente. Ahora bien, eso es una fundamental distinción, la relación que tiene el sujeto con el imaginario, con el lenguaje, con el goce, con lo real, etc. También podemos ubicar la relación que tiene con el deseo. La relación que tiene el sujeto neurótico con el deseo es radicalmente distinta a la que tiene el psicótico. El deseo en la psicosis está, como dice Fabian Scheckman en la Cátedra 2 de Psicopatología, pauperizado, despedazado, fragmentado, desconectado de su orientación. En cambio, en la neurosis, el deseo neurótico está más bien aparentemente al servicio de dos ideas, o la imposibilidad, o la insatisfacción, o la prevención de la fobia. Pero tiene cierta orientación. Tiene una orientación que el sujeto desconoce, pero que de algún modo intuye. Esa intuición neurótica lo confronta, si está en análisis, a ponerse en cuestión en relación a los actos que lleva para ponerse en línea con su deseo, no con el deseo del otro, sino con el deseo del sujeto, no el deseo del cual él es de algún modo incluido en el lenguaje, el deseo que viene del otro y que él hace propio quejándose. Toda la estructura neurótica se sostiene en esa queja.
No, sino más bien con aquello que lo nombra a sí mismo en su posición de sujeto, sin tener muy claro qué es. Esa orientación que es singular y que es propia, que se descubre en un análisis. Se tiene que pesquisar en un análisis. Bueno, el sujeto neurótico tiene la posibilidad de armar un deseo orientado que en la psicosis, a mi entender, eso no es tan así, o más bien se puede atisbar, pero no opera del mismo modo que la psicosis, que la neurosis, perdón. Luego, la relación con los objetos pulsionales. Los objetos pulsionales en la neurosis cumplen funciones que también permiten, entre otras cosas, hacer lazo con el otro. Si ustedes van al Lacan del seminario 20, Lacan termina diciendo que un sujeto, más bien del lado macho de la fórmula de la sexuación, del lado izquierdo de la fórmula, se vincula con el cuerpo del otro con los objetos de su fantasma. Con lo cual uno hace lazo, hace cópula, si se quiere, con los objetos de su fantasma. Con lo cual, de algún modo, el fantasma y el objeto pulsional se buscan en el cuerpo del otro. Permite cierta ficción del lazo social. En cambio, en la psicosis, el objeto está puesto en el bolsillo del paciente psicótico, como lo dice acá. El objeto no se extrae del campo del cuerpo y la presencia de la voz y de la mirada es insistente. Tan insistente que es un fenómeno que desarma al sujeto. Cuando eso aparece, tiene el tinte de lo siniestro y lo que sucede es que se desarma de algún modo la relación imaginaria que tiene el sujeto. Bien, eso por mencionar brevemente alguna cuestión ligada a cómo se relaciona un sujeto neurótico psicótico con los objetos pulsionales. Los objetos pulsionales en la neurosis también cumplen otras funciones. Vamos a ver que también sirven para ser formadores de síntomas. En la neurosis obsesiva el objeto anal es predominante en la formación de síntomas como el oral, la histeria, etc. En cambio, pero la distancia que tiene el sujeto con el objeto pulsional en la neurosis le permite que ese objeto pueda ser operatorio de algún modo para hacer lazo al otro por el fantasma, como les mencioné. En cambio, en la psicosis el objeto está pegado al sujeto y lo arrasa cuando aparece. Se lo lleva puesto, de algún modo. Te lo desarticula. Nosotros, o los pacientes neuróticos, tienen idea de lo que es la presencia insidiosa y evidente de la voz en un sujeto psicótico, con el estruendo que puede tener el insulto cotidianamente para un paciente psicótico. No tenemos ni idea de lo que es a ese tipo de objeto. Lo mismo con el desarme de lo que puede hacer el estadio del espejo, la imagen corporal. Cuando un paciente psicótico vivencia literalmente que el cuerpo se le desarma o que el espejo no responde a ese armado de función corporal, la experiencia es de lo siniestro, del orden de lo siniestro. En cambio, los neuróticos tienen la posibilidad, cuando algo de eso trastabilla, de inmediatamente empastarlo o emplastarlo con la lógica del fantasma. Volver todo dormir, sentido común. Bien, hasta acá más o menos me van siguiendo. En Lacan también podemos ubicar cierta cuestión fundamental para pensar también su posición en relación a la psicosis, que no es la misma todo el tiempo. La psicosis al inicio de su enseñanza está más bien signada por lo imaginario, esos textos que son anteriores a los seminarios, como acerca de la causalidad psíquica, o como los complejos familiares en la fundación de la personalidad, o incluso su tesis de doctorado, esta tesis que les mencioné sobre la paranoia de autopunición, dan cuenta de un Lacan que piensa la cuestión de la psicosis en principio ligada a lo que él llama infatuación imaginaria. Es decir, que el yo, que lo imaginario, se hinche tanto que termina haciéndolo a Lacan sostener esta frase de que está tan loco Napoleón como Napoleón, si se cree Napoleón, como el tipo que se cree Napoleón. Hay algo de la creencia en lo imaginario o la infatuación imaginaria sin mediación simbólica, sin algo simbólico que haga tope, que sostiene a Lacan pensando la psicosis como una identificación imaginaria sin algo simbólico que la diferencie, que la divida. Eso simbólico es un antecedente de lo que va a ser el nombre del padre a la altura del seminario 5. Pues toda esta lógica de Lacan de construir el nombre del padre va desde los primeros seminarios hasta actualmente el seminario 5, donde el nombre del padre ya es fundamentado como un significante que cumple una función con la lógica de la metáfora paterna. Ustedes recordarán las clases 9, 10 y 11 del seminario 5, que están totalmente destinadas a la metáfora paterna y a la función paterna. A la altura del seminario 3, Lacan llama a esa función la función ser padre. Pero lo que hace atravesar toda esa lógica es la lógica significante. Lacan empieza a pasar de la infatuación imaginaria de los primeros textos, de la creencia imaginaria sin mediación simbólica, a la función significante o a la teoría significante, donde lo que va a ser el diagnóstico diferencial entre neurosis y psicosis va a ser
justamente que ese significante esté inscripto o no, y que eso tiene consecuencias. ¿Hasta acá vamos bien con esta idea? Bien, luego podemos ubicar que Lacan le va a dar importancia a otras cuestiones en relación a la psicosis post el seminario 3. Para mí el seminario 3 es ineludible para pensar cómo los fundamentos clínicos o los fenómenos elementales psíquicos no, psicóticos dan cuenta de determinada posición en relación al lenguaje que en la neurosis es diversa o es a priori distinta. No porque la neurosis no tenga fenómenos elementales. El fenómeno elemental neurótico es el síntoma. El fenómeno elemental psicótico es el trastorno del lenguaje. Aquello que Lacan piensa y teoriza a la altura de lo que es de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. A la altura del seminario 5, cuando Lacan escribe ese texto, Lacan lanza una frase que es fundamental para mí, que es la exigencia para diagnosticar una psicosis de trastornos del lenguaje. Esos trastornos del lenguaje son la presencia de fenómenos de código o de mensaje. Fenómenos de código que podemos ubicar como el neologismo, el más clásico de todos, o la intuición delirante. Todos estos fenómenos están absolutamente explicados por el Lacan del seminario 3, pero hacen una diferencia, ya hay una indicación clínica de Lacan ahí. Para poder diagnosticar una psicosis, uno tiene que poder ubicar fenómenos de código y de mensaje, que no se juegan del mismo modo que en la neurosis. En la neurosis, el fenómeno de mensaje no es la cadena rota o la falla del shifter, como en la psicosis. ¿Me siguen? Recuerden esos fenómenos de mensaje del presidente Schreber, donde él decía una frase y esa frase era interrumpida justamente en el punto en el cual el sujeto está enunciado. Por ejemplo, ahora usted va a decir que yo, y se cortaba la frase ahí con todo lo angustioso, traumático que eso puede tener para el sujeto, porque ese agujero que queda en la frase es rellenado por una injuria. Entonces Schreber se decía a sí mismo, de algún modo escuchaba la voz, ahora usted va a decir que yo, soy un imbécil. Bueno, así todo el día. Imagínense lo estridente que es la voz para la psicosis, a diferencia de lo que es, si se quiere, la voz muda, no por casualidad, no así, la voz muda del super yo neurótico que lo empuja a gozar, pero no con esa presencia estridente de estar escuchando en el oído todo el tiempo. El super yo neurótico, por ejemplo, la neurosis obsesiva, le come la cabeza, pero con el pensamiento, no con la dimensión de la voz. Y de algún modo puede alivianar su carga a un paciente en relación a eso. Como también lo puede hacer un psicótico en relación a la voz, pero conlleva otras maniobras transferenciales y otras maniobras más ligadas a acotar el goce en ese fenómeno. Esta es una cuestión que quería subrayar fundamentalmente. Bueno, espero que más o menos estén entendiendo la lógica de por qué diferenciar una neurosis de una psicosis. Y fundamentalmente, para mí, este curso está orientado en lo que Lacan sostiene en la dirección de la cura. Lacan sostiene en la dirección de la cura que el analista tiene que hacer 3 pagos. Esto lo dice al principio del texto. Y es una cuestión para mí fundamental. Lacan pone al analista en el banquillo en ese texto, lo juzga su praxis, juzga su acto analítico, juzga su posición ahí, dice que el analista también paga, que en la empresa, que es una empresa común, dice, una empresa común entre paciente y analista, no queda todo el pago del lado analizante. El pago también queda del lado del analista. Dice que paga con 3 cosas. Una la podemos pensar claramente, su palabra lo dice. Su palabra cuando la situación analítica la eleva a la categoría de interpretación. Tomemos esto a la letra. La situación analítica del pago de la palabra es la transferencia. No hay situación analítica sin establecimiento de la transferencia. El segundo pago que hace el analista es paga con su persona, cuando soporta la transferencia. Y esto es literal. Y no es el mismo pago que se hace en la dirección de la cura neurótica que el que se hace en la dirección de la cura de la psicosis. Ya de por sí, vamos a ver que el grado de demanda o la demanda de un paciente psicótico, al no haber acotamiento del nombre del padre, es una demanda que si uno no encausa, se lo puede devorar vivo un analista ahí, si no le pone un poco de coto o no sabe cómo intervenir en eso. El tercer pago para mí es el fundamental, o el más importante de todos en esa lógica, que es, Lacan dice que el analista también paga con un juicio que va al corazón del ser. Ese juicio es un cálculo ético. Un analista tiene que poder ser capaz de realizar un cálculo ético con respecto a con quién habla. Para eso funcionan las entrevistas preliminares, entre otras cosas. En las entrevistas preliminares, en ese encuentro cuerpo a cuerpo, bueno, ahora está la cuestión de la virtualidad, que también es como para pensarlo, ¿no? En esta época la virtualidad ha llegado un poco como para quedarse con la situación de la pandemia,
y eso no quiere decir que no haya efectos analíticos, pero en el encuentro cuerpo a cuerpo entre analizante y paciente, entre analista y paciente, se da también ese juicio que tiene que darse desde el inicio del análisis o desde el inicio de las entrevistas preliminares. Luego veremos si eso fundamentalmente logra hacer un análisis o no, ya es para otro juicio eso. Pero ese juicio tiene que estar de entrada. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar más o menos advertido del valor que va a tener su palabra en ese dispositivo. Por eso esto se llama la dirección de la cura y los principios de su poder. O sea, hay un poder en esa dirección. Y ese poder emana, que es un poder que uno tiene que manejar en abstinencia y no desde cura personal, es decir, no desde su fantasma. El único fantasma que está ahí expuesto ha de ser el del paciente, no del fantasma del analista. Para esta operatoria, Lacan va a la altura del seminario 11 proponer otra lógica que es la del deseo del analista, en contraposición a lo que podemos leer como contratransferencia, que es un poco la fantasmática subjetiva del analista ahí. No, bueno, uno no tiene que operar desde ahí porque si lo hace va a dirigir la cura desde la realidad, no desde una posición ética. El fantasma del analista, su moral, es como él entiende el mundo. Y si uno dirige la cura creyendo que tiene alguna idea del bien de los pacientes, va a ser, perdón de la palabra, grandes cagadas. Ahora, para decirlo, como que ser implícitamente claro con lo que estoy queriendo decir. Dirigir la cura desde la moral es invitar al otro a la locura. De hecho, hay una indicación de Lacan en el seminario 3 que ustedes pueden ubicar, que es, no hay nada más parecido a una prepsicosis que una neurosis, y empujar a autentificar al otro, a autentificar en el campo del otro todo lo que es del orden de lo imaginario, es lanzarlo a la antecámara de la locura. El fantasma es del orden de lo imaginario, y autentificarlo, ir por la vía del sentido común, es lanzarlo a la antecámara de la locura. Uno tiene que estar un poco advertido de eso, porque su palabra no opera del mismo modo en la dirección de la cura psicótica que neurótica. Opera de un modo distinto, nada más. Simplemente tiene que estar un poco advertido de eso. Bien, a mi entender, ese pago que hace la lista con ese juicio es lo que a nosotros exige nuestra práctica cotidianamente. Sin importar la estructura que está adelante, nosotros tenemos que tener una idea de ese cálculo todo el tiempo, en cada intervención, y luego de ello poder dar cuenta de por qué se hizo esa intervención. ¿A qué voy con esto? A la altura del seminario 22, Lacan dice que el analista es al menos 2. Y el al menos 2 sugiere en un punto que es el que está involucrado en el acto analítico, es decir, el que está en la praxis en el momento, y el que esa práctica la teoriza. Tenemos que poder dar cuenta de por qué dirigimos la cura de un modo o de otro. Para poder dar esa cuenta, uno tiene que estar advertido de con quién habla. Este curso va en esa línea, en fundamentar, poder ubicar ante quién estamos hablando, qué indicadores clínicos, qué fundamentos clínicos diferencian una neurosis de una psicosis. Esa es un poco la lógica del mismo, y si quieren les leo ya el programa y vemos de qué va el curso en sí. Pero la idea fundamental es poder construir eso, la diferencia entre neurosis y psicosis, tanto en Freud como en Lacan. Es un curso que va en la línea de preguntas psicopatológicas. Preguntas psicopatológicas. ¿Qué es una pregunta psicopatológica? Poder sostener una hipótesis teórica sobre una fundamentación clínica. Ante esta clínica, ¿qué hipótesis teórica la sostiene? Poder dar cuenta de eso. Preguntarnos por el mecanismo, por el fundamento de ello. Y bueno, nada, a mí esta temática me encanta y básicamente me pasé toda mi vida profesional teorizando un poco sobre esto y pensando. Mi tesis de maestría va en la línea de justamente poder diferenciar los fenómenos alucinatorios o delirantes en la neurosis, para no meter en la misma bolsa un neurótico que alucina o delira que un paciente psicótico desencadenado. Fíjense cómo va en la misma lógica a lo que nosotros estamos de algún modo dialogando o tratando de poder ubicar. Bien, les leo el programa, son 6 encuentros, y les comento brevemente cuál es mi idea con cada uno de los encuentros. El primer encuentro es más o menos lo que les mencioné hoy, es esta inicial indiferenciación freudiana de neurosis y psicosis, esta primera nosología freudiana, pero ver cada mecanismo de defensa en cada una de los tipos clínicos de lo que él llama neuropsicosis, paranoia, neurosis de histeria o de histeria y neurosis obsesiva, y lo que él llama confusión alucinatoria, que es el equivalente a lo que nosotros podemos entender posteriormente como esquizofrenia. Ver cómo opera la acción y el pasaje de la teoría traumática en la histeria al pasaje a la fantasía. Ver cómo opera
en la neurosis obsesiva, en la paranoia y en la histeria es el mecanismo de defensa que es diferente para cada uno. La conversión en la histeria, el falso enlace en la neurosis obsesiva y la proyección en la paranoia, pues justamente esa primera nosología va a ser la que nos va a permitir ubicar la diferencia con el Freud posterior, el Freud de 1912 del historial de Schreber, y empezar a ubicar qué es lo que va a virar luego en el historial del presente Schreber. El segundo encuentro, toda la bibliografía está en las clases en el flyer de Joica, lo pueden ubicar ahí, están los manuscritos que mencioné hoy, etc. Nuevas puntualizaciones, estudios sobre la histeria, diferentes textos. El segundo encuentro ya es ubicar tres cuestiones: psicosis, libido y diferencia en el historial de Schreber, lo que nosotros hablamos hoy al principio de esto, ubicar el valor clínico del historial del presidente Schreber, porque ya en Schreber se puede ubicar que hay algo en orden del manejo de la transferencia que le señalé hoy. Incluso en el manuscrito H, antes, ya hay un atisbo del manejo de la transferencia en la psicosis. Cómo se pasa de la proyección a la teoría de la evolución libidinal o de los puntos de fijación, que es lo que le permite justificar el diagnóstico en Schreber a Freud. Ese diagnóstico, ustedes saben, es de demencia paranoide. Freud justifica el diagnóstico sostenido en la teoría libidinal, en los puntos de fijación. Ubicar esta primera relación entre narcisismo y psicosis, porque en ese texto Freud utiliza por primera vez el término narcisismo. El texto de Introducción al Narcisismo es de 1914 y el texto de Schreber es de 1912, 1911, 1912. En 1911 lo escribe, creo que en 1912 se publica. Con lo cual acá hay un antecedente a tres cuestiones que Freud todavía no tiene textos. Uno es el narcisismo, el otro es el mecanismo de la represión, el texto de la represión de Freud de 1917. Y Freud ya propone acá las tres fases o cómo operaría la represión en la psicosis en 1912. Fíjense el valor clínico que tiene para la historia del psicoanálisis, para la clínica de la psicosis, el historial del presidente Schreber para nosotros. Bien, ubicar la cuestión del narcisismo de la psicosis. El tipo clínico y la fijación pulsional. ¿Por qué hablo de tipo clínico y fijación pulsional? Porque Freud diferencia los tipos clínicos de psicosis en ese momento según qué predomina como fijación pulsional. Él justifica la paranoia como una fijación al narcisismo, pero si la fijación predominante fuera el autoerotismo, lo que justificaría sería una demencia precoz o una esquizofrenia. ¿Se entiende cómo justifica el tipo clínico dentro de la psicosis según la colocación libidinal que haga el sujeto? Según qué colocación libidinal predomine. Eso da cuenta de un armado de síntomas distinto, porque ustedes en ese texto lo vamos a ver en detalle. Freud propone que desde el punto de fijación libidinal, uno luego, con mayor o menos éxito, vuelve a reinvestir los objetos del mundo. Desde la fijación libidinal del narcisismo se reinviste delirantemente los objetos del mundo. En cambio, desde el autoerotismo, la fijación libidinal triunfa, y lo que dice Freud ahí es que triunfa la represión. La libido no vuelve a salir hacia el exterior, queda totalmente presente en el cuerpo del sujeto. Por ende, ahí puede justificar los fenómenos alucinatorios, como de erupción libidinal o de goce, si quieren, de la esquizofrenia. ¿Me siguen con esta lógica? Bien. Ahí vamos a ver en detalle, o empezar para mí ver en detalle, el historial de Schreber. Y el texto de Introducción del Narcisismo. Bien, el tercer encuentro ya es la distinción entre neurosis y psicosis a la altura de la segunda tópica freudiana. Como vimos medianamente hoy, entre esta diferencia en los textos neurosis y psicosis y la pérdida de la realidad en neurosis y psicosis, entre otros, porque hay varios que podemos tomar ahí. Pero lo que fundamenta en ese momento para Freud la diferenciación clínica es el nexo a la realidad. Y ante qué vasallaje el yo cede o no. Acuérdense que el conflicto entre instancias psíquicas del yo y el ello, en Freud, lo fundamenta el yo como una suerte de malabarista entre las exigencias que le impone el ello, las exigencias funcionales, las prohibiciones del superyo, y luego las exigencias del plano de la realidad, que el yo de algún modo tiene que mantener estable, satisfaciendo las tres exigencias. Bueno, eso nunca fracasa para todos, lo anticipo claramente, fracasa para los neuróticos también, pero en la psicosis lo que supone Freud ahí es que el yo pierde la realidad. El conflicto en la psicosis para Freud es entre el yo y la realidad. En cambio, el conflicto en la neurosis es entre el ello, las exigencias pulsionales del ello. Fíjense que la realidad no está en juego perderla para la neurosis. Freud supone que de antemano hay una pérdida muy pequeña. En cambio, la psicosis está perdida esa realidad de antemano.
Bueno, ahí hay que ver otras cuestiones que son el recurso que tiene la fantasía el neurótico, que el psicótico no tiene, vuelca su fantasía en el plano de la realidad, por eso la pierde. Esa es la teoría que tiene Freud en ese momento. Pero bueno, ahí ya podemos ubicar claramente una diferencia entre neurosis y psicosis. Fíjense como los primeros 3 encuentros parten de la lógica freudiana de ubicar primero, indiferenciación neuropsicosis, segundo, un momento intermedio, y el tercero, ya una clara diferencia entre neurosis y psicosis según la relación a la realidad. Bien, el cuarto encuentro ya entramos con la lógica de lo que sería el aproximamiento a la psicosis, la neurosis desde Lacan. El cuarto es Lacan, desde la infatuación imaginaria a la lógica del nombre del padre, lo que mencionamos un poco hoy. La infatuación imaginaria en los primeros escritos lacanianos a la lógica de la operatoria significante del nombre del padre. Para poder ver esto, hay que ver la relación a la psicosis en los seminarios previos, particularmente para mí en acerca de la causalidad psíquica, una introducción a los 3 registros, para poder tener en cuenta qué es lo real, lo simbólico y lo imaginario en ese momento de la enseñanza de Lacan. Tomar el nombre del padre como un ordenador simbólico y a partir de eso poder establecer una diferencia estructural clara. Esto está en una clase, es un antecedente a la metáfora paterna, pero está en una clase del seminario 3, que es la clase 23, la carretera principal, donde Lacan anticipa ahí claramente que el nombre del padre polariza las significaciones. Las polariza quiere decir que las dota de significación fálica, hace que el lenguaje sea equivocable, hace que tenga otra relación, otro sabor particular, el lenguaje en la psicosis que en la neurosis, como lo menciona en el seminario 3. Bueno, y tomar la cuestión de los trastornos del lenguaje, particularmente de varias clases, pero para mí hay una clase que es ineludible del seminario 3, que es la clase 6, que es el fenómeno psicótico y su mecanismo, que es fundamental ubicar a partir de esa clase cómo conceptualiza Lacan qué es un fenómeno elemental. Leer esa clase de una cuestión preliminar, para mí orienta un poco este cuarto encuentro. El quinto es ya entrar directamente sobre lo que es la neurosis, la pregunta como forma de la estructura neurótica y la relación al deseo. Estamos viendo que se puede hacer a grandes rasgos, y esto es una división general, pero se puede hacer a grandes rasgos una senda divisoria y decir que la neurosis es la clínica de la pregunta, una pregunta por qué igual se ocupa en el deseo del otro, y la psicosis plantearla como una clínica de la respuesta anticipada al lugar donde todavía no se formule una pregunta, o sea, una clínica de la respuesta. ¿Me siguen con esta lógica? Lacan en el seminario 3 plantea que a la psicosis se le antepone una respuesta ahí donde todavía no hubo tiempo para que se formule una pregunta. No hubo tiempo y podemos leer nosotros que no hubo recursos tampoco para que se formule una pregunta. Pero bueno, fundamental esa diferencia entre una clínica de la pregunta y una clínica de la respuesta da cuenta también de una fundamentación clínica, un indicador clínico que hace diferencia estructural. La forma de la estructura y el tipo clínico de la neurosis, la pregunta por lo imposible o por la muerte en la neurosis obsesiva y por la insatisfacción de lo femenino en la histeria. Las versiones del otro que tiene cada estructura, la versión del otro que tiene la neurosis no es lo mismo que la que tiene la psicosis, esto lo anticipé hoy, pero es cuestión de verlo al detalle. La versión del otro que tiene la neurosis, la de un otro supuesto gozar, se lo supone al otro que goza. En cambio, la psicosis está signada por una certeza de goce del otro. Nosotros nos encontramos con la experiencia de la certeza en la neurosis solamente en el punto en el cual el fantasma fracasa. O sea, ahí Lacan lanza esta definición del seminario 10, que actuar es arrancarle a la angustia a su certeza. Bueno, esa certeza solamente se da en el momento en el que el fantasma fracasa. Uno se identifica al objeto A. ¿Me siguen hasta acá? Fracasa nuestra respuesta neurótica. Bueno, en función de eso es ver en ese encuentro también la función del fantasma y la relación a la fantasía y al ensueño freudiano. El fantasma en Lacan es un concepto, es una noción que deriva de otros conceptos freudianos, que son el ensueño diurno, la fantasía, etcétera, ver los antecedentes de eso y ver también la relación que hay luego a lo que Lacan va a llamar fantasma, ya como un englobado pulsional, que está de algún modo derivado de estos conceptos freudianos. Y luego entrar a lo que sería el objeto A la altura del seminario 10 con la cuestión de la angustia. Para mí ese encuentro, bueno, es un encuentro pesado, arduo, pero esto es ineludible para pensar la neurosis directamente. La relación al objeto, la relación al fantasma, la relación a la ficción del deseo y a la posición que tiene el sujeto en relación al otro, etc. Ese sería el quinto encuentro. Y el sexto, el último, yo lo bauticé en función de ese encuentro que tuve anteriormente con los colegas de Yoica. Lo nombré de este modo. ¿A dónde fueron las histéricas de antaño? Presentaciones de la época y paradojas de la clínica.
Lacan, a la altura del seminario 24, se pregunta a dónde fueron las histéricas de antaño. ¿No será que la chifladura psicoanalítica se las engulló? ¿Qué quiero decir con esta pregunta? La histeria, la neurosis obsesiva e incluso la psicosis, porque esto también está en juego y hay que pensarlo, no se presenta del mismo modo en esta época que como se presentaban en la clínica freudiana, que es victoriana, y en la clínica de Lacan post-1950, de mediados del siglo pasado. Las presentaciones clínicas también están afectadas por el discurso imperante de la época, y lo que impera ahora es el capitalismo descarnado. No es lo mismo las posiciones que tienen los sujetos ahora, aunque la estructura sea la misma, que las que tenían hace 50 o 100 años atrás. O sea, una histeria hoy en día no está presentada del mismo modo que para Freud. ¿Se entiende? Las parálisis histéricas freudianas hoy en día se ven, pero se ven poco. Lo que se ve más bien es la división del sujeto y la falta en ser, y la insatisfacción como modo de hacer lazo y de mantener una existencia tediosa por la vida. ¿Me siguen con esta lógica? No van a encontrar fácilmente las parálisis histéricas de las Elizabeth Bonner o Lucy. Eso no quiere decir que no aparezcan. Lo que cuando aparecen esos fenómenos o aparecen esas cuestiones, plantean grandes indicadores clínicos, como por ejemplo el que les mencioné yo, que motivó en algún punto mi tesis de maestría y el encuentro con Joica, que es la presencia de fenómenos delirantes y alucinatorios en neurosis, que hoy en día se puede encontrar con pacientes que están en neurosis desencadenadas o graves, donde el recurso que tiene un sujeto neurótico a veces es hacer un delirio o es hacer una alucinación. Y no por eso, no per se, esa presentación, ya de por sí a uno lo hace suponer una esquizofrenia o una paranoia. ¿Se entiende? Eso no es necesariamente un indicador clínico de una psicosis. Por eso hay que tomar el fenómeno más bien a la letra y pensar qué función cumple ese fenómeno en la estructura. Ese es uno de los indicadores clínicos para nosotros. Bueno, cuestionar esto de las presentaciones subjetivas actuales y ver qué es una neurosis enloquecida y qué es una psicosis ordinaria, porque como mencionaba, la psicosis también está puesta en cuestión. Esta terminología de la psicosis ordinaria que se empezó a escuchar y se empezó a circular dentro de lo que es el campo del psicoanálisis a partir del inicio de la década del 2000, llevó a cuestionar que no todos los psicóticos son el presidente Schreber. No todos los psicóticos tienen un punto de quiebre claro, donde uno puede pensar que no hay restitución ad integrum, donde hay un punto de antes y después, como pasó en el presidente Schreber con el desencadenamiento. Hay psicosis que pueden mantener la cuestión encadenada todo el tiempo y que se doblan como un junco, pero que no se parten. Bueno, esto también nos conlleva a nosotros a qué hacer ahí, o qué lugar ocupa el analista ante ese tipo de estructura, ante la estructura psicótica, cuando aparentemente no hay motivo alguno para que se desencadene, porque tiene esa plasticidad para doblarse y no partirse al medio como una tabla. Luego, la cuestión del valor semiológico y la función del fenómeno. Como les decía, me parece que todo este curso está orientado para sostener los fundamentos clínicos que diferencian una estructura de la otra. Para eso hay que indagar por los valores semiológicos de los fenómenos, del síntoma, fundamentalmente. La conformación del síntoma neurótico no es lo mismo que la conformación del síntoma psicótico, y para eso hay que indagar sobre su semiología, de qué está compuesto y qué relación tiene el sujeto con ello. Bien, ese es el curso a grandes rasgos, ese es el programa en sí. Espero que no sé, sea de su interés, y si tienen preguntas, estoy aquí para contestarlas. Arturo, te devuelvo la palabra. Aquí finaliza un poco la presentación y mi exposición. Espero haber sido lo suficientemente claro con esto. Gracias, Pablo. Bueno, gracias. Hemos escuchado todas estas viñetas, argumentos, bueno, esta presentación del curso, incluso del desglose del temario. Bueno, voy a tomar solo unos minutos. Estamos por pasar justamente esta parte de preguntas, tanto de todo lo que acabas de mencionar, para que la gente vaya preparándolas. Pueden ir alzando también la mano aquí en el Zoom. Pero me va a tomar unos breves minutos para dar algunas generalidades de este curso. El curso inicia el 12 de febrero a las 9 horas de México, que vendrán siendo las 12 horas de Argentina, 12 horas de Chile, o la hora correspondiente paralela a donde ustedes se encuentren. Lo pueden tomar desde cualquier parte del mundo. Sería en línea, son 6 reuniones de Zoom de manera semanal, 2 horas cada sesión aproximadamente. Y lo pueden tomar a destiempo también, o sea, no es forzosamente en este horario, sino también puede ser en repetición. Se puede solicitar una constancia también al final de este curso. A partir de ahorita, nuestra compañera Maya nos va a estar compartiendo el folleto informativo del curso. Van a poder ver el temario que nos acaba de desglosar Pablo,
y bueno, alguna otra información, el argumento, la bibliografía de este curso. Y también nos está compartiendo unos enlaces de nuestro equipo, de nuestra forma de contacto, tanto de WhatsApp como de Messenger en Facebook, para que nos puedan escribir si están interesadas, interesados, y podamos, bueno, brindarles a más detalle la información que requieran. También, bueno, menciónennos que estuvieron en esta clase, por favor, díganos si estuvo en la clase abierta, y de esta forma van a obtener un beneficio en su inscripción. Solamente para ustedes que se registraron, para ustedes que estuvieron y que están oyendo esta clase abierta, va a haber un precio especial. El curso tiene diferentes precios dependiendo de la fecha en la que se inscriban, pero de aquí, desde el día de hoy y hasta el día sábado, mencionando que estuvieron en esta clase, tendrá un costo de 900 pesos mexicanos. El día domingo tendrá un precio de 1000 pesos y a partir del día lunes 15 estarán vigentes los precios normales, que sería a partir de 1500 pesos mexicanos. Pueden pagar desde cualquier parte del mundo, tenemos diversos modos de pago, también pueden preguntarnos, incluso también modalidades, así que por favor estamos a sus órdenes con sus preguntas. Bueno, principalmente esta es la información. Al final también si alguien tiene preguntas de este tipo de detalles, nos vamos a quedar aquí May y yo para poderlos atender, escuchar personalmente o desde ya pueden escribirnos en los links que están en este chat. Bueno, pues pasaremos a esta última parte entonces. ¿Alguien quiere tomar la palabra para dirigirle alguna pregunta primero del temario y de todo lo que nos explicó el doctor Pablo? Y al final dejamos lo de cualquier información del curso, ¿de acuerdo? Por favor, bueno, veo aquí la mano de Mariel, así que comencemos con ella y después quien quiera seguir. Adelante. Y gracias. Yo tengo una pregunta, pero más bien en torno a quiénes pueden ingresar al curso. O sea, ¿es necesario que sea alguien que esté estudiando psicología o que esté estudiando maestría en psicología o psicoanálisis? ¿O pueden entrar cualquier tipo de persona que no tenga ningún tipo de base teórica, sobre todo de psicoanálisis? Para mí es un curso introductorio. Yo voy a tomarlo como un curso introductorio. Así que cualquiera que esté interesado en el psicoanálisis es bienvenido. Yo tengo esa posición. Esto puede serle útil a alguien que sea un practicante del psicoanálisis, que tenga una praxis analítica, o a alguien que esté interesado y quiera ubicar cómo se fundamenta una diferencia entre neurosis y psicosis. A mi entender, para mí es abierto. Bien, si alguien tiene alguna pregunta más, es bienvenido a hacerla. ¿Se ha entendido más o menos la exposición, la idea del curso y el programa fundamentalmente? Okay. Nos mencionan por acá que todo claro. Bien. Sí. Bueno, Ahí. Verónica, te esperamos. Ok. Bueno, pues si por el momento no hay alguna pregunta más sobre la presentación, sobre el temario, el desglose, alguna duda que tenga que ver con este contenido y que Pablo nos pueda contestar ahora, pues bueno, creo que podemos finalizar por aquí la parte de la presentación. Muchas gracias, Pablo. Si quieres decir algo, adelante. Si no, creo que podemos terminar. Y nos estaremos quedando aquí, Maya y yo, para cualquier tipo de pregunta de referente a inscripción, dudas, horarios, cómo pueden conectarse, todo lo que tengan ya de duda técnica que tenga que ver con la inscripción o con el curso, les atendemos enseguida. Así que por favor, Verónica, pues por ahorita hablamos por aquí. Bien. ¿Algo además, No. Pablo? Yo, en principio, bueno, nada, les agradezco el haber asistido, les agradezco el interés. Son bienvenidos todos los que tengan ganas de hacer esto y ver esto en detalle. Así que, nada, los que se inscriban nos estaremos viendo y seguramente nos veremos en algún espacio de transmisión del psicoanálisis a los que estén interesados con la temática. Ha sido un placer y espero que a ustedes les haya gustado la exposición y que haya sido lo suficientemente clara y seguible. Les agradezco. Un abrazo a todos y buenas noches, que estén bien. Gracias, Pablo. Buenas Chao, noches. gracias. Gracias. Hasta luego.
Gracias.